Hola, mi nombre es Elena Alcover y estudié matemáticas en la Universidad de La Laguna y el año pasado realicé un máster de Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente pues he sido galardonada, al igual que el resto de mis compañeras, con los premios One Now, que significa Women in Science and Technology Awards, y me encuentro trabajando en el Departamento de Innovación y Transformación Digital de CaixaBank. Quería comentarles que, bueno, al estudiar una carrera que es científica no se observa en las aulas esa desigualdad tan grande como podemos observar en otras carreras más técnicas como lo son las ingenierías, y por tanto quería animar a toda chica que lo desea a estudiar matemáticas, porque de verdad que no hay ninguna barrera para este tipo de géneros, y si la hay la vamos a superar todas juntas. Así que desde aquí quiero animarlas a todas. Bueno, hoy les quiero traer una científica que, como no podía ser de otra manera, pues es matemática. Se llama Katherine Johnson y nació el 26 de agosto de 1918. Desde que era muy chiquitita y en la escuela empezó a destacar por su talento en las matemáticas, y se tuvo que cambiar de pueblo porque en su pueblo natal no se permitía la educación a personas que fueran de color negro, de otra raza. Una vez que se cambió de instituto, consiguió finalizar la secundaria a la edad de los 14 años, y a los 15 años ya ingresó en una universidad. En concreto era una universidad que históricamente era para personas de color, y con tan solo 18 años ya se graduó en matemáticas y en francés. Cuando terminó la carrera, la verdad es que no había muchísimas opciones para mujeres negras en aquella época, y es por eso que se decantó por la docencia. Una vez comenzó a trabajar, fue galardonada con una beca que era para hacer un postdoctorado en matemáticas, y fue la única mujer a la que le fue concedida esta beca. Sin embargo, luego se casó y empezó a formar una familia, y es por esto que dejó un poco de lado las matemáticas, hasta que muchos años después comenzó a trabajar en la NASA. La NASA es la actual NASA, y pues bueno, consistía en una serie de ingenieros aeronáuticos que se encargaban pues de desarrollar esos primeros viajes fuera de la Tierra, y había un grupo de mujeres que eran conocidas como calculadoras humanas, que lo que realizaban era verificar los cálculos que hacían esos ingenieros que eran hombres. Aunque las demás chicas se limitaban a realizar esos cálculos, en Katherine pues tuvo un impacto diferente este trabajo, y ella comenzó a preguntarse que por qué las cosas tenían que ser así, por qué aquellos cálculos, pues de dónde surgían, etcétera. Y gracias a ese talento que tenía y a ese desparpajo de preguntarse por qué las cosas eran así y su curiosidad, pues comenzó a ir a las reuniones que realizaban esos hombres ingenieros y a aportar sus ideas. Gracias a esto, pues se encargó de realizar, con ayuda de un equipo obviamente, la trayectoria del primer viaje espacial que se realizó desde Estados Unidos, y seguidamente también ayudó a calcular la trayectoria del Apolo 11, que es la primera nave que llegó a la Luna. Cuando la NASA comenzó a disponer de computadoras digitales, se le pidió a Katherine que corroborara si realmente la computadora estaba haciendo bien los cálculos y si funcionaba. Katherine escribió en total 26 artículos, y además también firmó proyectos de la NASA, siendo así la primera mujer que puso su nombre en un proyecto de la NASA. Y bueno, pues ¿por qué les he traído a esta mujer? Pues además de toda la trayectoria increíble que ya he contado, pues para mí es un gran ejemplo porque tuvo que enfrentar dos cosas diferentes. El primero, el hecho de ser mujer en un mundo donde en ese momento todavía más estaba dominado por hombres, y en segunda instancia también su raza o su tono de piel le frenaba en muchas circunstancias, ¿no? Entonces creo que puede ser un buen ejemplo para nosotras, porque nos permite un poco relativizar nuestros problemas y darnos cuenta que si ella pudo luchar con todos los obstáculos que le puso en su día la sociedad, nosotras vamos a ser capaces de luchar con todo lo que se nos ponga por delante, ¿no? Y luego pues también me gusta resaltar esa capacidad que tenía ella de curiosidad, esa capacidad analítica, porque al final pues creo que es ahí donde reside el verdadero talento científico. Y bueno, para acabar les quería leer una frase que dijo ella en su momento, que dice así: siempre tendremos la STEM con nosotros. Algunas cosas desaparecerán de nuestra vista, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología. Y siempre, siempre, siempre habrá matemáticas. Hola, yo soy Alba Vicente Olmo. Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente trabajo en el Departamento de Seguridad de CaixaBank.
Inicialmente yo no tenía muy claro qué quería estudiar, sinceramente. Simplemente sabía que me gustaban mucho las matemáticas, la física, toda la parte técnica. Y decidí entrar en telecomunicaciones porque me pareció una carrera bastante amplia que toca un montón de temas distintos. Por un lado electrónica, por otro lado antenas, por otro lado más programación. Y decidí probar y la verdad que estoy muy contenta. Soy una apasionada de la tecnología y creo y he tenido la suerte de contar con un gran apoyo en todos los sentidos durante la carrera. Sinceramente no me he sentido en ningún momento infravalorada por ser mujer, por eso os animo a todas a realmente estudiar lo que os guste, sea ingeniería o sean cualquier otro tipo de carreras. Además, quizá comentaros que el hecho de haber estudiado una ingeniería creo que abre muchas puertas en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de irme a estudiar en Australia durante un año entero y después conseguí trabajo en un centro de investigación, total, que también es bastante interesante. Y mi trabajo actual en CaixaBank también tiene mucha relación con la parte técnica de la carrera. La verdad que estoy muy, muy contenta. Pues el personaje del que quiero hablaros hoy es Hedy Lamarr. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, es austriaca y realmente es mayoritariamente conocida por ser una actriz muy famosa de cine. ¿Qué ocurre? Os voy a contar un poco sobre su historia y por qué para mí me parece un gran modelo a seguir y un gran referente, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones. Ella, desde la escuela, sus profesores sabían que era superdotada y comenzó a estudiar ingeniería, pero lo dejó para estudiar o para dedicarse al arte dramático. Tuvo un gran éxito porque la verdad que era una bellísima persona, era muy guapa y tenía un gran talento a la hora de actuar. Y sobre todo destaca porque teniendo en cuenta que la época protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine, lo que fue un gran escándalo en todos los sentidos. Eso hizo que muchos hombres se interesaran por ella y acabó casándose con un magnate que se llamaba Fritz Mann, que realmente era muy sobreprotector con ella y no dejaba hacer nada sola. Eso hizo que dejase un poco más de lado su carrera en el mundo del cine y volviese a estudiar ingeniería. Pero, de nuevo, su vida era muy agobiante en ese sentido porque su marido no le dejaba hacer prácticamente nada y un día consiguió escaparse de él y huyó a Estados Unidos. Allí fue donde se cambió de nombre porque realmente Hedy no se llamaba así. Adquirió este nombre para empezar de nuevo su carrera cinematográfica, se aposentó en Hollywood y empezó de nuevo su carrera en el cine, la cual tuvo bastante éxito. ¿Qué ocurre? Que de repente estalla la Segunda Guerra Mundial y Hedy, habiendo estudiado ingeniería y sobre todo teniendo en cuenta que su ex marido austriaco, había tenido bastante contacto con personas importantes en Alemania, se ofreció como voluntaria al gobierno de Estados Unidos para ofrecer tanto la información confidencial de la que contaba como sus servicios. Entonces empezó a trabajar como ingeniera y se dio cuenta de que las señales que guiaban los torpedos de la Marina de Estados Unidos eran muy fáciles de interceptar. Es decir, estos misiles eran controlados por unas señales las cuales eran muy fáciles de sabotear por los enemigos. Entonces, inspirándose en la forma de trabajar de los pianos tienen 88 teclas y cada una de esas teclas produce un sonido a una frecuencia distinta, pues inspirándose en este fenómeno, resulta que se le ocurrió que los torpedos se podían dirigir con un método en el que la frecuencia se iba cambiando de forma periódica para que los enemigos no pudiesen interceptar estas frecuencias. El código en sí era precisamente ese cambio de frecuencia, que solo era conocido por el emisor y el receptor. En ese momento fue un avance bastante importante porque permitió precisamente avanzar en los
torpedos y en los misiles teledirigidos para que realmente no muriese tanta gente, pero sobre todo ahora hoy en día es una técnica que se utiliza en tecnologías tan importantes y tan comúnmente utilizadas como son el Bluetooth, el Wi-Fi o el GPS. Por ejemplo, sobre todo se utiliza para evitar las interferencias entre estos dispositivos. Y nada, pues para terminar, para destacar por qué creo que esta mujer es un personaje bastante importante, sobre todo quiero decir que el papel de la mujer quizá ha sido siempre muy glamuroso, pero realmente quien se lo propone, vale, y da igual que seas más guapa, menos guapa, da igual a lo que te dediques, si te esfuerzas y realmente te interesas por un tema, puedes llegar a hacer cosas increíbles y que realmente tengan un gran impacto. Hola, soy Lorena Pérez, soy ingeniera de telecomunicaciones y graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Al igual que mis compañeras, he sido galardonada con el premio One Now de CaixaBank y Microsoft y ahora mismo me encuentro trabajando en el Departamento de Inteligencia Artificial en CaixaBank. Como ingeniera, es verdad que me ha pasado que en mi clase he podido conocer a muy pocas mujeres, porque éramos muy poquitas, pero si soy sincera, yo siempre me he sentido una más con mis compañeros y con mis poquitas compañeras. Y bueno, en definitiva, pues nunca he sentido que mi género haya sido una traba para conseguir trabajar en lo que quiero dedicarme. Y eso es justamente lo que quiero transmitir a vosotras. Hoy quiero hablar de una mujer que sí que tuvo que enfrentarse a muchos prejuicios y su nombre es Ada Lovelace. Bueno, mucha gente se piensa que la programación es una carrera de hombres, pero muchos se sorprenderían al saber que la primera persona programadora fue justamente una mujer y fue Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una matemática, informática y también escritora británica que compuso lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo que estaba destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se considera la primera programadora de ordenadores. Además, fue capaz de deducir y de prever la capacidad que los ordenadores iban a tener para ir más allá de simples cálculos numéricos, mientras que pues, otros personajes pues, se centraron únicamente en este tipo de capacidades de los ordenadores. En sus notas, Ada Lovelace enfatizó entre las diferencias entre el motor analítico y las máquinas de cálculos previas. En particular, su capacidad de ser programado para resolver problemas de cualquier tipo de complejidad. Además, pues, se dio cuenta de que el potencial que tenían los ordenadores, que se extendía mucho más allá del mero procesamiento numérico intensivo, sino que serviría para muchas cosas más. Para acabar, una de las mayores contribuciones de Ada Lovelace a la historia de la computación fue la sugerencia de las tarjetas perforadas como el método de entrada de información e instrucciones para la máquina analítica. Hola, soy María de Isidro, soy ingeniera matemática por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estoy en Barcelona haciendo una beca en CaixaBank en el departamento de ciberseguridad y sobre todo enfocado a análisis de datos. Estoy aquí con unas compañeras maravillosas que todas tenemos una pasión común que son las ciencias y creo que si no tuviésemos eso en común no nos habríamos juntado seguramente, así que os animo a todas a que luchéis por las cosas que os emocionan, que os apasionan, porque se os van a abrir caminos muy bonitos, tanto a nivel intelectual porque vais a aprender un montón, como también con la gente que os vais a encontrar y que os va a nutrir un montón y de la que vais a aprender un montón. Así que adelante, que hay que abrirnos paso y está en nuestra mano. Hoy os vengo a hablar de Mayram Mirzakhani. Es una mujer iraní de Teherán que nació el 12 de mayo de 1997. Es por ello que celebramos ese día como el Día de la Mujer Matemática. Esta mujer se dio a conocer en agosto de 2014 cuando ganó la medalla Fields. Es la primera mujer que ganó esta medalla, que es considerada el Nobel de las Matemáticas. A partir de entonces se la empezó a llamar como una exploradora de superficies, ya que sobre todo en su trabajo destacó que obtuvo varios atajos en el mundo hiperbólico. Esta mujer, ya cuando era niña en la escuela, aunque le gustaba también la poesía y otras artes,
empezó a ganar olimpiadas matemáticas y de hecho fue la primera estudiante iraní femenina en conseguir ganar una olimpiada matemática. Cuando ya se le empezaron a dar bien las matemáticas, decidió estudiar la carrera, que la terminó en 1999 y una vez la terminó se desplazó a Estados Unidos para empezar el doctorado en Harvard. Terminó el doctorado en 2004 y en 2004 pues descubrió que le gustaba muchísimo enseñar todo lo que ella sabía. Entonces, a partir de 2008 empezó a ser profesora de matemáticas en Stanford. Desde entonces pues ha sido profesora, ha tenido una vida bastante tranquila y aún así siguió haciendo mucha investigación para ella, que tuvo bastantes aportaciones tanto a las matemáticas puras como a otras áreas como la física o algunas teorías cuánticas. Es curioso porque esta mujer siempre decía que había que masticar los problemas durante años. Entonces ella, una cosa que destacaba toda la gente que la conocía, es que se compraba rollos de papel súper largos y los extendía por todos los pasillos de su casa y se estaba ahí durante días y días escribiendo los problemas para despejarse y para poder organizarse más. También es curioso que hizo bastantes descubrimientos con una mesa de billar. Ella vio una mesa de billar una vez, empezó a estudiar las trayectorias que podía hacer la bola y extrapoló esa mesa de billar a otras superficies. Entonces, a partir de ahí, ella, pues eso, extrapolaba la mesa de billar a superficies hiperbólicas y veía los posibles desplazamientos que la bola podía hacer ahí. Mayram no solo es un referente para mí por ser la primera mujer en ganar una medalla Fields, sino que también lo es porque siempre tuvo mucho interés en inculcar eso al resto de mujeres y en motivarlas para que siguiesen sus pasos, además de también ser la primera mujer que destacó en el área de las matemáticas en su país y que motivó a las mujeres dentro de su país. Hola, yo soy Nuria Mateos y he estudiado Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca. Aquí quiero añadir que cuando me inscribí en la universidad pues no había tenido ningún ordenador, simplemente pues no entendía cómo eran estas máquinas, si eran capaces de hacer cálculos tan complejos, quería conocer cómo hacer páginas web, programas o resolver algoritmos. Pese a no tener nociones informáticas, lo que quería transmitir es que no importa lo que uno sabe, ni importa el sexo, que las mujeres también podemos ser programadoras, científicas o lo que queramos, que lo importante es tener curiosidad e ilusión y luchar por ello. Así, al finalizar mi carrera y comenzar un trabajo de investigación basado en realidad virtual, pues descubrí que quería conocer más y trabajar en el mundo de la inteligencia artificial. Por ello realicé el máster en sistemas inteligentes y actualmente, como el resto de mis compañeras, estoy trabajando en CaixaBank, en un proyecto de Deep Learning de detección de fraude o malas praxis en llamadas telefónicas. Y yo os quería hablar de una gran y destacada científica, Grace Murray Hopper, nacida en Nueva York en 1906 y que durante sus 85 años de vida contribuyó de forma clave en la ciencia. Grace estudió matemáticas y física en Vassar College, también en Nueva York, graduándose con honores. Poco después obtuvo una beca para cursar un máster en matemáticas en la Universidad de Yale, donde acabó su doctorado. Y pese a que su carrera se fundamentó básicamente en las matemáticas, Grace fue una científica destacada en ciencias de la computación. De hecho, fue pionera en este campo y la primera programadora que utilizó el Mark I, que es el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a hardware en 1944. Que imaginaos cómo sería este primer ordenador que constaba de 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable. Pero este no fue el único descubrimiento y desarrollo de Murray, sino que popularizó la idea de los lenguajes de programación independientes de la máquina, que básicamente pues, significa que pueden ser utilizados en cualquier ordenador. Además, Hopper recomendó el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación que usase solamente palabras en inglés, es decir, que no utilizara símbolos. Decía que sería más cómodo, que los procesadores de datos tenían que ser capaces de escribir sus programas en inglés y los ordenadores pues tenían que tener la capacidad de traducirlos al lenguaje máquina. Y esta idea pues se la rechazaron durante 3 años, pero durante este tiempo pues ella dijo, pues voy a trabajar en ello y desarrolló su propio compilador. Además, este fue el inicio de COBOL, que es el lenguaje de programación que a día de hoy sigue siendo uno de los más usados para procesar los datos. Por todo esto, Grace recibió 11 medallas honoríficas. De hecho, el 28 de julio de 2020, la empresa Google Cloud anunció la próxima construcción de un cable submarino de fibra óptica que unirá a los Estados Unidos, Reino Unido y España, que llevará el nombre de Grace Hopper en honor a esta científica. Por último, quería destacar y compartir una gran frase que tenía Murray como filosofía de vida. Un barco en el puerto es seguro, pero no es para eso para lo que se construyeron las naves. Navegar en el mar y hacer cosas nuevas. Hola, mi nombre es Umayma Boufdar y soy graduada en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación por la Universidad de Málaga.
Actualmente me encuentro trabajando en el departamento de Canal Oficina y Comercialización de CaixaBank. Yo soy de Ceuta, uno de esos territorios que la gente considera de fuera de la península, y allí desde muy pequeña mis profesores siempre me han incentivado y fomentado ese amor por la ciencia y la tecnología. Ellos desde muy pequeña me dijeron: apúntate a certámenes, a concursos, y yo, Canguro Matemático, seguro que conocéis, olimpiadas, llegué a representar a Ceuta en la fase nacional de las Olimpiadas de Matemáticas. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida y fue aquí en Barcelona, y algo que me gustaría resaltar de esa experiencia fue que éramos tan solo 7 chicas, sí, chicas, de un total de 70 personas. Os animo a todas a participar y a probar, porque no sabéis lo lejos que podéis llegar. Lo mismo me pasó al llegar a la carrera, que éramos un total de 10 chicas de un total de 80 personas, y lo que me gustaría resaltar de esto es que, a pesar de que empezáramos tan pocas chicas, al final nos graduamos 7. O sea, el ratio de abandono de esta carrera, que de 20 que se graduaron al final 7 fueran chicas, me hace pensar que no es que las chicas no podamos o porque no seamos capaces, porque eso es un pensamiento súper retrógrado y, bueno, nos hacen pensar eso desde pequeñas y no es así. No existe género para las carreras. Las chicas somos capaces de sacarnos una ingeniería y lo que se nos eche por delante, siempre y cuando tengamos ganas. Bueno, la persona de la que os vengo a hablar es Elisa Leonida Zanfirescu. Es una ingeniera rumana que nació en 1887 y murió en 1973. He elegido este personaje porque es considerada una de las primeras ingenieras de la historia, y yo, al ser ingeniera, pues tenía que resaltar su valor, ¿no? Os comento un poco sobre ella. Ella terminó la secundaria, terminó el instituto y se intentó inscribir en la Escuela Nacional de Caminos y Puentes de la Universidad Politécnica de Bucarest. Ahí, dado su condición de mujer y los prejuicios sexistas que había en ese momento, no fue aceptada, le negaron el acceso y le dijeron: lo siento, tú no puedes acceder a esta profesión. ¿Qué hizo ella? ¿Quedarse parada? No, ella dijo: yo sé lo que quiero hacer, amo mi profesión, amo la tecnología y voy a luchar por ella. Entonces se trasladó a Berlín y se inscribió en la Universidad Técnica de Berlín. Por aquella época, el decano de la universidad, al ver su condición de mujer, volvió a insistir en que ella no era adecuada para esa tarea. De hecho, intentó convencerla para que renunciara, apelando a lo que entonces se llamaba como la regla de las 3K, Kinder, Küche, Kirche, que en español es algo así como hijos, cocina, iglesia. La mujer debería hacer esto y no se debería salir de ese perfil, porque era lo que en la época se esperaba. Pero ¿qué pasa? Que entre todos los candidatos ella resaltaba por sus grandes conocimientos en matemáticas, en física y en química, y además de ser rumana, es que escribía y leía perfectamente en alemán. Entonces dijeron: no podemos perdernos a este monumento, a este prodigio de persona. Finalmente, fue aceptada en 1909 y después de 3 años se graduó con honores. El mismo decano que en su momento le intentó cerrar las puertas, la denominó como la más diligente de las diligentes, y se convirtió así en una de las primeras mujeres ingenieras. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos demos cuenta que si ella consiguió romper las barreras en una sociedad que le imponía y le hacía ver que ese no era su sitio, nosotras, que hemos avanzado tanto, no podemos dejar que estos prejuicios nos frenen. ¿Qué más? Ella
después de graduarse, dedicó su vida a luchar por las mujeres y sobre todo por la sociedad. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como directora del Hospital de Cruz Roja y después se dedicó la mayor parte de su vida a ser la directora de los laboratorios del Instituto Geológico de Rumanía. Finalmente, en su empeño por demostrar que la mujer tenía un hueco en la ciencia, trabajó en proyectos como profesora de física y química en la Escuela de Niñas Peter Moss. Fue la primera mujer miembro de la Asociación General de Ingenieros en Rumanía y también fue miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Universitarias. Si esta mujer consiguió luchar por nuestros derechos dentro del mundo universitario y de la sociedad, nosotros no podemos defraudarla. Hola, yo soy Nora Carreira, soy graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad del País Vasco y actualmente me encuentro trabajando dentro de CaixaBank en el departamento de Agrobank. Bueno, yo personalmente, cuando tuve que decidir en qué carrera me tenía que meter o qué rama iba a escoger, decidí meterme en una ingeniería básicamente porque me encantaban las matemáticas, la física y todo lo relativo a las ciencias y a la tecnología. Yo la verdad es que me llevé una grande sorpresa cuando me metí en mis clases y vi que no había casi ninguna chica, al ser una carrera tan técnica. Y la verdad es que esto pues me ha llevado a lo largo de todos estos años a ciertas reflexiones que, bueno, que yo es lo que pensaba y decía, ¿a qué se debe que no haya chicas, que no haya presencia femenina prácticamente en este tipo de carreras? Relacionado con este aspecto, a mí me surgió una gran incógnita que lo que le daba respuesta y a lo que me hizo buscar un poquito de información en internet y en la web. Mi mayor incógnita, mi mayor curiosidad era la siguiente. ¿A qué se debe que no podemos encontrar estos referentes femeninos? Y si podría estar relacionado con el tema de los juguetes que utilizamos desde pequeñas o si está marcado por los estereotipos de la sociedad y lo que se nos enseña que nos debería gustar por ser chicas o por ser chicos. Entonces fue cuando me encontré con una chica, en este caso no es inventora, una empresaria llamada Debbie Sterling, y la cual fue graduada también como ingeniera mecánica en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ella es originaria de Los Ángeles y bueno, lo que más me llamó la atención de ella fue que básicamente movida y impulsada por las mismas razones, se animó a fundar una empresa con la idea de que las mujeres puedan ser pues de la misma manera ingenieras y que también se animen a empezar este tipo de estudios. En este sentido, ella actualmente es fundadora y CEO de la empresa llamada Goldie Blocks y la idea de esta empresa es la siguiente. Se trata de un conjunto de libros y juegos de construcción donde Goldie es la protagonista y se trata de una chica inventora que resuelve los problemas construyendo máquinas pues bastante sencillas. Me llamó la atención que la filosofía de esta mujer era la siguiente. Lo que ella decía era que actualmente la tecnología tiene tantísima importancia y los ingenieros están trayendo tantas innovaciones y tantas nuevas tecnologías a nuestra vida diaria y la reflexión es que ella dice que al final no puede ser que siendo la mitad de toda la población mujeres, que prescindamos y que dejemos que no haya una presencia femenina y una perspectiva femenina en cuanto a las decisiones que estamos tomando en cuanto a la línea que estamos siguiendo como nuestra sociedad. Este caso de éxito, debido a que cuando ella se adentró en este mundo donde la mayor presencia es masculina, donde su idea prácticamente al principio fue tachada de bastante absurda, vamos a decirlo por llamarlo de alguna manera, resulta que al final ha sido un gran caso de éxito y la verdad es que para mí fue una inspiración y una gran inspiración porque me hizo ver que al final existen más mujeres que piensan de la misma manera, las cuales también se han animado a estudiar carreras técnicas y que las que también han sido conscientes de que existe esta desigualdad en estos aspectos técnicos y las carreras STEM, que es lo que hoy en día pues estamos intentando cambiar. En este sentido,
lo que a mí me gustaría hacer sería animar al resto de chicas, a las chicas jóvenes, a que se metan en este mundo de la ciencia, la tecnología y las carreras STEM, porque sí pienso que al final tenemos todas la gran capacidad de poder estudiar este tipo de carreras, de tener éxito en ellas, y que también pienso que si todas juntas nos animamos a adentrarnos en este mundo, podríamos hacer grandes cosas y también sería muchísimo más fácil aportar nuestra perspectiva en todos los ámbitos de la vida.